Sí. Hola, buenas noches a todos, los que nos ven en la comunidad de educación especial hoy. Hoy es 10 de julio de 2020 y tal como anunciamos hace rato, el día de hoy vamos a estar tocando pues dos temas interesantes. El primero es pues lo relativo al informe GEM, Inclusión y Educación, todos sin excepción, de la UNESCO. Y el segundo, pues tiene que ver con el mensaje del secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, de hace un par de días. Bueno, pues les pido en lo que nos conectamos más personas, pues si nos ayudan a compartir el video, si nos ayudan con sus comentarios para que, pues bueno, esta comunidad se vaya haciendo más grande. Y si nos dan like también. Recuerden que todos los videos se suben también a nuestro canal de YouTube. Ya se los hemos compartido en otros videos. Y al final de esta transmisión les vamos a poner el link al video en YouTube por si lo quieren compartir. Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre el informe GEM. Primero, pues voy a explicar un poco qué es el informe GEM. Se trata de el informe de seguimiento de la educación en el mundo. Este informe antes era conocido como Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo y es un informe que se realiza de manera anual. Es independiente, acreditado y lo publica la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. El objetivo de este informe es supervisar el progreso de la consecución de las metas y de los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos del desarrollo sostenible, como ustedes saben, pues están contenidos en la Agenda 2030 y pues a nosotros lo que nos ocupa es específicamente el objetivo 4, que es el que tiene que ver con educación. Bueno, este informe de seguimiento, como ya he explicado, se realiza anualmente. El primero que se realizó fue publicado en el año 2002 y se tituló Educación para Todos, va el mundo por buen camino. Y bueno, se han realizado desde ese entonces diversos informes que han estado centrados en diferentes temas, todos relativos al tema educativo. Bueno, el informe de 2020 se titula Inclusión y Educación, todos sin excepción. El día de hoy pues estamos presentes casi todos los miembros del colectivo Educación Especial hoy. Nos falta la compañera Ideri, que pues lamentablemente no pudo estar, le mandamos un saludo, pero bueno, está por aquí el maestro Víctor Santos, la maestra Selene, la maestra Danae Cartas, el maestro Alfonso y Itzel Hermida, una servidora. Y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar a comentar todo lo relativo a este informe y bueno, le quiero pasar la palabra a la compañera Danae, si nos hace pues favor de comentar sus aportaciones sobre este informe. Gracias. ¿Es sobre el informe? Sí. Bueno, pues el informe de UNESCO, nosotros leímos un resumen enfocándonos precisamente a lo de educación especial. Y bueno, más que todo de educación especial, habla ya de una educación inclusiva y de los procesos que se deben de llevar para lograrla. La UNESCO nos hace una introducción acerca de que este informe es a nivel mundial, no se enfoca solamente a México ni a América Latina, sino a todo el mundo. Y bueno, ahí va sacando un poco de cifras, va comparando algunos tipos de educación y concluye, bueno, platicaremos más a fondo, pero finalmente concluye que la inclusión es un proceso y no pues no algo para imponer, sino para que se vaya haciendo paso a paso. Y bueno, ya si alguien gusta, ahora sí, comentarnos cómo empieza y se desarrolla. Compañeros, ¿quién quiere tomar la palabra? Víctor, adelante. Te cedemos el micrófono. Gracias.
Ahora sí ya tiene abierto el audio, ¿verdad? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Víctor, sí te escuchas. Gracias. Es que me está mandando mensajitos aquí de que mi conexión es inestable. De pronto creo que no me deja participar muy bien, pero les decía que primero que todo, buenas noches, compañeros y compañeras. También buenas noches a las personas que nos están viendo y que nos harán el favor de compartir el video para tener mayor alcance. Y el primer comentario que yo quiero hacer al respecto es que me parece que el documento hace una serie de señalamientos que no se habían hecho en informes anteriores. Me parece, o yo lo tomo como una especie de advertencia en esta carrera desenfrenada por una supuesta inclusión, y una advertencia por los riesgos y las tensiones que están en este proceso, que finalmente, pues para nosotros no son ajenas. Nosotros hemos dicho desde hace tiempo cuáles son estos riesgos, y sin tener nosotros ninguna vinculación con el equipo de investigación que realiza el informe, pues existen algunos puntos de coincidencia entre lo que describen o presentan y en lo que nosotros hemos estado diciendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos bien interesantes es una disputa entre los deseos de la interacción entre todos, la convivencia entre todos bajo los mismos techos, dentro de las mismas aulas, en las mismas escuelas, o mejorar el aprendizaje en términos reales. Y que esto no necesariamente representa el estar todos juntos. O aquí señala que hay evidencias de que esto no es realmente viable. Otro de los puntos en los que me parece que pone el dedo el informe es la rapidez de los cambios, y aborda las distintas capacidades económicas, políticas y sociales de los distintos países en los que se realiza el informe, para ir haciendo esta conversión o transformación de sus sistemas educativos. Y donde pone énfasis es en los daños, los perjuicios que tienen en las vidas de las personas al tratar de hacer estos cambios. Y eso también es algo de lo que nosotros hemos estado diciendo. No se pueden llevar a los niños a las escuelas sin que existan a las escuelas que no son de educación especial, si no existen las condiciones de infraestructura, de equipos materiales, de equipos profesionales y un chorro de cosas que hemos dicho, porque quien está siendo perjudicado es el alumno. Y en lugar de garantizar su derecho a la educación, lo estamos quebrantando, ¿no? Y finalmente, en este primer comentario, el informe señala que también hay observaciones que apuntan hacia que, en lugar de que haya una inclusión, un respeto por las diferencias y la promoción por las identidades colectivas entre los grupos, esta inclusión está siendo funcional o está siendo útil para que exista una mayor presión social hacia las personas, en este caso personas con discapacidad, para que terminen ajustándose al modelo dominante, ¿no? Y ese modelo dominante que también nosotros hemos estado cuestionando y hemos dicho que no hay una inclusión si no hay un replanteamiento de los principios, los procedimientos y los fines de la educación, porque pues hoy en día, cuando queremos hablar de inclusión, pues tenemos que romper, por ejemplo, con la idea de las necesidades básicas de aprendizaje, que es la misma UNESCO la que las pone, ¿no? Entonces uno dice, no, los niños, y nosotros lo observamos día con día, decimos, no, pues los niños no tienen estas necesidades básicas de aprendizaje, son previas, son más necesarias y son más prioritarias.
Entonces, pues a mí me parece que por ahí va este documento que pone los señalamientos en aspectos que no se habían mencionado, por lo menos de manera abierta en otros informes. Entonces, creo que hay una especie de deslizamiento en el discurso, medianamente, no es total, porque después me gustaría platicar otras cosas, pero pues ahorita en el primer comentario ahí le dejo. Muchas gracias, Víctor. Selene, ¿qué nos comentas tú sobre el informe? ¿Qué piensas? Adelante. Gracias, Sid. Bueno, pues primeramente buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un tema muy importante para el cual todos nos tenemos que mantener informados. Algo muy relevante que a mí me llamó mucho la atención del informe es precisamente un pequeño fragmento que, aunado a lo que mencionaba el compañero Víctor, menciona muy, muy preciso sobre que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no marcaba específicamente que las escuelas especiales violaban esta convención y que a pesar de esto, los informes que se han estado entregando por diversos países, no solamente por el de México, indican precisamente esto, que la educación especial violaba la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Lo marca muy específicamente, ¿no? Aunado a esto, los cambios que muy abruptamente se dieron, la recomendación o observación que se realiza es que se realizan tomando como base el forzar a la población a adaptarse a estas medidas o a estas políticas públicas en las que dicho camino no era pues el aconsejado desde un principio, ¿no? En este caso, pues para las personas con discapacidad, el tener que forzarse a incluirse, llámese malamente, a un aula regular, no es el camino correcto ni en el cual se están tomando las medidas actuales. Otra cosa que mencionaba es que la educación inclusiva o estas medidas de educación inclusiva se deben de dar basándose en el diálogo, la participación y la apertura de todos los agentes que participen en esta inclusión. Algo que no hemos visto y que en muchas ocasiones, tanto yo como mis compañeros hemos mencionado, que precisamente este diálogo y esta participación no se ha dado. Sería mucho más factible, ¿no?, que se tomara en cuenta realmente tanto a las personas con discapacidad, a sus familiares y a los mismos profesionales de la educación, para verificar si las medidas que se están tomando son las correctas o las mayormente viables para lograr el objetivo que se tiene de manera internacional. Otra cosa que menciona también es que las diferencias que se tienen en un país deben de ser una herramienta para mejorar a la sociedad. Y para ello es necesario tomar en cuenta las necesidades de cada una de estas diferencias en la población. Yéndonos un poco al tema de la evaluación, mencionaba que el plan de estudios del país debe de ser tomando en cuenta las necesidades de cada uno de estos alumnos, que no se puede realizar ni la enseñanza ni la evaluación de la misma manera o de una manera homogénea, como lo hemos estado llevando a la práctica durante hace muchísimos años, ¿no? Entonces menciona que se debe de tomar esta flexibilidad real en el plan de estudios para que todos tengan un libre acceso a la educación, algo que todavía debemos de trabajar. Y bueno, hasta aquí dejo mi participación. Pues sin duda este informe está causando pues mucho revuelo, sobre todo en educación especial. ¿Por qué?
porque precisamente uno de los argumentos que se han utilizado para eliminar a la educación especial es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, que es el específico de educación, no menciona a la educación especial, sino que habla únicamente de educación inclusiva. Pero también la misma convención nos habla sobre entornos seguros de aprendizaje, nos habla sobre medidas específicas, nos habla sobre atender a las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, pues la educación especial no es violatoria de ningún derecho, al contrario, contribuye al ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad. A mí me parece muy interesante que haya un informe como este, precisamente en una época donde hay tanta tensión entre educación especial y educación inclusiva. Tenemos el caso de España, ¿no? Donde ya pues están más avanzados que México en lo que es el desmantelamiento y la eliminación de la educación especial, lo cual ha tenido como resultado pues protestas, manifestaciones. Parece ser que pues hay muchos gobiernos, entre ellos el mexicano, que pues están utilizando la emergencia sanitaria, la pandemia, para pues terminar con lo poco que queda o que quedaba de la educación especial. Entonces, en este sentido, a mí personalmente me parece un poco contradictorio que un organismo como la UNESCO nos presente ahorita un informe pues que cuestiona y que pone en duda todo lo que ellos pues han estado pues postulando como verdad absoluta, ¿no? Y lo cual tal vez nos llevaría a cuestionarnos si empieza a haber un cuestionamiento desde la propia ONU, desde los organismos internacionales, pues que se empiezan a dar cuenta de que la inclusión es una política fallida, ¿no? O sea, realmente hay muy pocos países, muy pocas escuelas donde podamos hablar de experiencias exitosas de inclusión. Entonces, es un informe que realmente pues es bastante interesante. Nosotros ya publicamos el texto hace unos días, pero bueno, lo vamos a volver a publicar para que lo lean. ¿Quién de mis compañeros levanta la mano para hacer otro comentario? ¿Quién dijo yo? Alfonso, adelante, por favor. Sí, perdón, ya abrí mi video. Buenas noches a todos, amigas de Educación Especial. Hoy estamos en el análisis de este documento. Para mí también resulta interesante el leer desde la misma encargada, la directora general de la UNESCO, en esta introducción que hace también, hace referencia a cómo a partir de bueno, y no nada más a partir del COVID, incluso aquí lo dice, que antes del COVID, 1 de cada 5 niños, adolescentes y jóvenes estaban totalmente excluidos de la escuela, y que ahora esas fracturas sociales y digitales han puesto todavía en mayor peligro a esta población para abandonar los estudios, ¿no? Incluso aquí también hace un enérgico llamamiento a las políticas públicas, ¿no? Para que sean mucho más inclusivas y que se basen en estos ejemplos eficaces, pero aplicables a esa actualidad. Y la actualidad, ¿qué nos quiere decir? Pues a esta necesidad de que tiene que seguir la educación especial en la educación pública, ¿no? O en la educación, porque creo que donde está todavía parecida es en la privada, pero en el público, pues tiene que seguir presente. Y también nos hace referencia, a mí también me llamó uno de los fragmentos donde habla que, pues sí, si bien es cierto que esos intentos de garantizar derechos, pues también entonces caeríamos en desproteger el derecho de las personas con discapacidad al no ofrecerle los requerimientos que ellos necesitan. Y eso también ya está ahora en los artículos que tenemos a partir de mayo del año pasado. Entonces, podría ser un diálogo que es contradictorio, pero que también en la realidad se está dejando en desventaja a esta población y no se le da todos estos elementos que se requieren.
Yo busqué algunos otros datos, a mí me gustan también los números porque los números también nos hacen referencia. El informe también dice que 18% de los jóvenes más pobres, pues no terminan la secundaria, ¿no? Y, y más aún en África. En África ni siquiera llegan a terminar la secundaria, ni siquiera llegan. Pero en México estamos solamente por debajo de esa media internacional, que es el 18%, nosotros estamos en el 31.5%. Y eso también, ¿de qué nos habla? ¿No? También de una situación donde también no hay oportunidades, ¿no? Por un lado, la parte socioeconómica de las familias, ¿no? Que a veces eso es un impedimento, pero tampoco están las garantías de escuelas para ofertarlas. Yo soy evaluador certificado y cuando me tocó revisar los exámenes, todas esas contextualizaciones de las escuelas, me tocó revisar en muchas regiones de zonas rurales y en todas ellas era muy visible que solamente a veces había secundaria, pero en otras ni siquiera la preparatoria. Entonces la gente tenía que dirigirse a otros lugares para poder, si tenía esa aspiración y tenía la posibilidad económica, pues acceder a ella. Entonces, no podemos decir que México está en avance en eso, no podemos decir que también hay una verdadera inclusión cuando también hay un problema estructural y también el informe aquí hace referencia a esto, ¿no? Hoy hubo en Guanajuato hubo un diálogo también con especialistas, hubo un congreso y una maestra que se llama María del Carmen García Maya, que es encargada de muchos de organizaciones, fue la encargada de representar a las organizaciones que defienden a las personas con discapacidad y decía que hay una violencia estructural y hacía referencia a eso, no nada más la violencia que existe en las escuelas donde todavía sigue existiendo discriminación. En un ratito a lo mejor podemos hablar ya con lo del mensaje del presidente, pero aquí tengo datos, ¿no? Habla la parte que tiene que ver con discriminación, pero también en un rato tendremos que hablar de los indígenas. Entonces, me parece que en este punto yo también estaba en el discurso político, pero ahora que he tenido la oportunidad de revisar un poco más, sí uno se da cuenta de que en la realidad, y hablando de las escuelas, pues sí, a lo mejor pudiera haber algunas situaciones y algunos casos exitosos, como decía Itzel, pero me parece que como una estrategia estructural desde el Estado no ha sido la correcta y entonces eso también impide que los niños o las personas con discapacidad estén integradas al sistema educativo. Y bueno, me espero para la siguiente participación. Gracias. Gracias, Alfonso. Yo. Bueno, antes de pasar la palabra a Selene, que tiene Selene y después Víctor, bueno, a mí me gustaría abrir cierra tu micrófono. Perdón. A mí me gustaría, pues cuestionar qué tanto la inclusión o lo que nos han vendido como una inclusión que es la solución a todos los problemas, ¿no? Y la política educativa del nuevo milenio, ¿no? Y lo máximo y lo más maravilloso, pues está resultando o ha resultado ser un mecanismo de exclusión, no solamente para las personas con discapacidad, sino para todos los grupos en condición de vulnerabilidad, hablando, por ejemplo, de los indígenas, de la comunidad LGBT, o sea, qué tanto esta política de inclusión realmente es un mecanismo para que los sistemas educativos expulsen, se deshagan de todas aquellas personas que no les son pues redituables a los sistemas capitalistas, que no les son productivos a estas políticas económicas y mercantiles y en las que pues, los países definitivamente pues, no quieren invertir, ¿no? Entonces, bueno, pues, Selene, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues precisamente lo que quería yo recalcar es que en este informe no se engloba únicamente en la población con discapacidad, sino que precisamente en toda esta población vulnerable, que son migrantes, indígenas, gente de bajos recursos, ¿no? Precisamente personas con discapacidad, engloba todo esto.
Entonces, precisamente la pregunta sobre qué tan viable es esta política de inclusión es que realmente lo que menciona el informe es que la mayoría de estas políticas en diversos países se enfocaron únicamente o en población indígena o en población con discapacidad en la mayoría de sus casos, dejando fuera a la población LGBT, migrantes, todas estas situaciones en donde se les recomienda que se tomen en cuenta precisamente ahí basándose también en las necesidades de todo el país, porque los países no concuerdan, no es homogénea las necesidades de todos los países en el mundo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta bien específicamente cuáles son las necesidades de la sociedad de cada uno de los países, ¿no? Y en México, pues, es muy específica. Eh, a partir de esto, se menciona precisamente que la equidad es base de estas políticas de inclusión y que se debe de tomar en cuenta a toda la sociedad, no únicamente a la población minoría, para que se pueda lograr la política de inclusión o el objetivo de inclusión que pues internacionalmente se tiene, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sabemos que el forcejeo entre si sí o no que es inclusión, desde el mismo concepto que se tiene entendido o mal entendido en diferentes países, no solo en México, sobre qué es inclusión, pues desde ahí tenemos el error para poder entender y saber qué hacer para poder tener este acceso a toda la población en vulnerabilidad, ¿no? Es más que nada esa la participación. Gracias, Elene. Víctor, adelante, por favor. Listo. A mí también me parece interesante cómo a lo largo del documento se reconoce de manera implícita el derecho de las personas con discapacidad y de las minorías a convivir entre sí, a la conformación de una identidad grupal, de una identidad colectiva. Porque señala el documento el riesgo de insertar a las minorías en espacios de mayorías, porque entonces ocurren dos cosas. Existe un reforzamiento de los estigmas hegemónicos, pero también existe una absorción o una absorción violenta hacia el modelo dominante, el modelo educativo dominante. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esto? Si lo pensamos en términos de las personas con discapacidad, que los niños y las niñas con discapacidad tienen el derecho no solo de convivir con niños sin discapacidad, sino que prioritariamente tienen el derecho de convivir con otros niños con discapacidad. Y el informe dice, se reconoce la importancia, bueno, no lo estoy ni leyendo ni citando tan textual, pero se reconoce la importancia de que haya espacios donde los grupos minoritarios sean los mayoritarios, ¿no? Porque entonces, de otra manera, se corre el riesgo de que siempre pones a un niño con discapacidad en un grupo de donde no hay donde hay otros 30 niños sin discapacidad, y entonces lo estás sometiendo a nuevas formas de expresión de la minoría y estás reforzando los estigmas, los prejuicios, los pensamientos negativos y por tanto estás reforzando la exclusión y la discriminación. Entonces a mí me parece súper interesante, ¿no? Pero también quiero abordar un poquito el comentario anterior de Selene, porque ciertamente este documento hace énfasis en que la política de inclusión tendría que ser general y no únicamente centrada o focalizada en las personas con discapacidad o indígenas. Sin embargo, yo siempre he creído que hay que tener mucho cuidado con los manejos de los discursos políticos porque gran parte de lo que ha perjudicado la educación de los niños y de las niñas con discapacidad, y como más adelantito lo veremos, se encamina a ponerle en la torre la educación indígena, es justamente el decir,
el empezarnos a creer que el discurso de la inclusión es para todos. Sí, sí es para todos, pero no con el apellido de inclusión. O sea, el sistema educativo tiene que reconocer como oficial, como formal, como legítimo, todas las formas de expresión de la educación a través de las cuales las personas y los grupos minoritarios ejercen y se les garantiza el derecho a la educación. Esto pues es una gran fractura o implica una gran ruptura con la idea de que todos debemos estar en la escuela aprendiendo lo mismo y que de esa manera se está garantizando el derecho a la educación, ¿no? Entonces, y bueno, no, tampoco quiero ser ni pro equipo de investigador de la UNESCO, porque ciertamente el documento también se queda corto en otros aspectos, porque no pone bajo tensión o bajo cuestión el asunto de los principios, los fines de la educación, ¿no? O sea, los contenidos curriculares, las formas de organización, la inclusión que en nuestro contexto de la cuarta transformación podríamos poner como sinónimo como bienestar, de qué manera también se aplica para los docentes, de qué manera también se aplica para las familias, de qué manera también se aplica una noción de inclusión para el personal de asistencia. Porque pareciera que cuando hablamos de inclusión tiene que estar únicamente cargado hacia los estudiantes. Y no nos hemos puesto a analizar cuando nos dicen, es que lo que no funcionan son los contextos. Bueno, ¿cuáles son las características de esos contextos y qué es lo que nos provee el mismo sistema educativo para que funcionen bien esos contextos? Entonces, por ahorita está ahí y pues no sé si alguien más quiera aportar o nos pasamos al asunto del video del secretario. Bueno, Danae pide la palabra. Adelante. Bueno, hay que mencionar también que en el informe de la UNESCO existe una incongruencia bastante notoria en su redacción. Dice que son un, que son un órgano que vigila, pero no te sanciona. O sea, te va a decir cómo debes de hacerlo, cómo debes de llevarlo a cabo, pero que si no lo puedes hacer porque políticamente no puedes, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Que es poco a poco y que ese proceso puede durar muchos años. Y como se engloba en la Agenda 2030, pues tienen todo ese margen para implementar las políticas inclusivas. Entonces, esto hace que todo lo que ya diga tenga pues como un poco de invalidez al no tomar en serio las recomendaciones, puesto que no hay sanciones. Entonces, como no puede intervenir en la política de cada país de manera legal, pues nada más hacen las observaciones, pero no hay una sanción real por la cual los países tengan que hacerlo. Y eso es un vacío que ha traído precisamente el incumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el incumplimiento hacia la misma educación especial, ¿no? ¿Qué dice la educación inclusiva? Que no se puede llevar a cabo si no se ha terminado de entender de qué va la inclusión. Y la inclusión no solamente es educativa, es política, es social, es arquitectónica, ¿no? En uno de los apartados menciona que tiene que tener una arquitectura específica para que se acceda a ellos. Y a mí, yo voy a leer un párrafo que me pareció muy interesante, que es algo que no se ha entendido en México, y también saber que el lenguaje que está manejando Barragán no es un lenguaje nuevo, no es un lenguaje que haya salido del señor o de toda esta nueva escuela mexicana, ¿no? Yo invito a que den una revisión a los acuerdos a los que llega junto con la UNESCO, junto con la ONU, junto con órganos internacionales y que toda América Latina está utilizando los NNA, ¿no? Que toda la América Latina está utilizando esta nueva educación, que toda América Latina se está renovando en su currícula, es decir, no es exclusivo de México y no es algo que se haya impulsado como una iniciativa. Entonces voy a leer un párrafo que
es uno de las explicaciones que da la UNESCO en su informe sobre las deficiencias que hay a nivel mundial. Un aumento de personal de apoyo acompañó la incorporación de estudiantes con necesidades especiales. Sin embargo, se observa una carencia a nivel mundial. Las respuestas a una encuesta dirigida a sindicatos docentes indicaron que se carecía en gran medida de personal de apoyo en el 15% de los países, por lo menos. Los asistentes de aprendizaje o de enseñanza pueden ser muy útiles en el aula. Su función consiste en contemplar el trabajo de los maestros, pero a menudo se les coloca en situaciones que exigen mucho más y unas expectativas profesionales más altas, acompañados por niveles de formación profesional a menudo insuficientes, un menor acceso a una instrucción competente y estigmatización. En Australia, el acceso de los alumnos con discapacidades a docentes cualificados se vio obstaculizado en parte porque el sistema dependía excesivamente de un personal de apoyo no cualificado. La diversidad de los docentes suele ir a la saga de la diversidad de la población. Esto a veces el resultado de problemas estructurales que impiden a miembros de los grupos marginados obtener titulación, enseñar en las escuelas una vez que están cualificados y permanecer en la profesión. Los sistemas deberían reconocer que estos educadores pueden reforzar la inclusión aportando puntos de vista únicos y sirviendo como modelo a todos los estudiantes. En la India, la proporción de maestros de las castas desfavorecidas, que constituyen el 16% de la población del país, pasó del 9% al 13% entre 2005 y 2013. Eso nos habla de dos puntos muy importantes, los voy a retomar rápidamente. El primero es eso, que cómo se puede implementar una inclusión educativa si hay una deficiencia estructural que por estructura está de maestros especialistas. Simplemente en las preescolares, en las primarias, hay carencia y deficiencia de personal frente a grupo, entonces ni hablar de los especialistas, ¿no? Nos comentaba un compañero que él desde hace 3 años atiende 7 escuelas y solo tiene 3 especialistas. ¿Cómo se quiere implementar la inclusión si no se atiende primero el recurso de tener a docentes ahí? Y lo segundo es muy importante, ¿no? Que también menciona que debería de haber un docente especialista por grupo para atender las necesidades de los alumnos a los que se les va a incluir, porque se van a enfrentar los mismos docentes que están frente a grupo a no conocer las necesidades que tienen estos alumnos con discapacidad. Entonces yo creo que hay que seguir informándonos y seguir leyendo cuáles son las sugerencias que hacen, porque son muy buenas, pero lamentablemente no hay una sanción si no se llevan a cabo. Bueno, antes de pasarle la palabra a Alfonso y finalmente a Selene, a mí me gustaría comentar la importancia de leer y analizar estos documentos, porque de pronto nos han hablado mucho de la Agenda 2030, ¿no? Y los académicos y las autoridades educativas nos dicen, es que en la convención dice, o es que en la Agenda 2030 dice, o es que en tal documento dice, ¿no? Pero en los tratados internacionales, como en la Agenda 2030, también dice que cada país tiene que hacer un estudio de la aplicabilidad de la política, lo cual México nunca hizo, ¿no? O sea, también estos tratados internacionales, por ejemplo, la Agenda 2030 en el Objetivo 4 menciona que se espera que para el 2030 por lo menos el 85% de la población menor a 15 años ya tenga, ya haya adquirido la lectoescritura y tenga conocimientos básicos de matemáticas, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿y toda la población que por estar en una condición de discapacidad intelectual no puede alcanzar esos aprendizajes, qué hay para ellos, ¿no? O sea,
se les excluye, se les etiqueta como que no pudieron llegar a la meta, porque no se habla del desarrollo de otro tipo de habilidades. Y bueno, finalmente a mí me gustaría responder a un comentario que hace la maestra Betty del Ángel, y me parece importante porque habla sobre que en este sexenio se propone una educación más inclusiva por lo público. Y pues híjole, maestra, yo sí quisiera invitarla a hacer un análisis más profundo, porque al contrario, en este sexenio lo que estamos viendo es una destrucción de la educación para los grupos minoritarios. Ahorita estamos enfocándonos en discapacidad, pero sigue la educación indígena, que bueno, tendríamos que discutir todo un día sobre lo que viene para educación indígena, mandatado desde la Secretaría de Educación Pública, y la verdad es que no hay un avance, al contrario, hay un retroceso, pero bueno, ya con eso termino. Y Alfonso, adelante, por favor. Sí, y yo creo que también lo que tenemos que revisar para ampliar ese juicio crítico a estas propuestas, porque solamente me parece que sigue quedando en papel, ¿no? Sí, se reconoce esa intención de poder ir ganando terreno en papel solamente, ¿no? Y eso también con muchas situaciones que costaron mucho trabajo ir incluyendo. Y si no, veamos los debates que se estuvieron generando antes para la construcción y la llegada de la sistematización de estas leyes, ¿no? No daba, no, yo tuve la oportunidad de ver los debates cuando los pasaban en la televisión y a mí me resultaba difícil de creer que los mismos diputados no escuchaban los discursos cuando se hablaba de la discapacidad, ¿no? Estaban hablando, estaban platicando y a la hora de votar, entonces nada más era levantar la mano sin escuchar las propuestas. Entonces, me parece que esa base también de creación de leyes, pues también tiene además un sustento y tienen que ir en esa armonía con esos tratados internacionales, porque también depende un dinero que también recibe México, también de eso, y eso también tenemos que analizarlo. Y les decía, hablando de documentos oficiales, existe un documento que se llama, ahorita estaba aquí consultando, bueno, lo he consultado para hacer algunos escritos y algo que hemos llevado aquí, pero hay un documento que se llama Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019. Si ustedes revisan este documento, ahí viene toda la población que está identificada desde las matrículas 9-11, ¿no? Con discapacidad. Y también a mí lo que más me llamó los datos, más allá de decir toda la población que hay de identificada en estadística, que solamente a nivel nacional contamos con el 11.3% de personal de educación especial en educación básica a nivel nacional. Entonces estamos hablando de que el 90 y tantos por ciento, 99 casi por ciento, no, de 89%, perdón, no tiene los servicios de educación especial, ¿no? Tan solo no basta mirar a la Ciudad de México cuando se reorganizan los servicios, ¿no? Pareciera que el tener menos es garantizar más. Antes, como USAER, nosotros teníamos hasta 2 docentes especialistas y atendíamos 4 escuelas. Ahora son entre 6 y 9 escuelas las que se debe de atender desde preescolar hasta secundaria, y de verdad, servicios que están incompletos, con 3, he tenido compañeros que hasta con 2, con un solo docente para poder cubrir toda esta cantidad de escuelas, y escuelas de mínimas de 250, pero hasta 600 alumnos o más. Entonces, no podemos también despegarnos de esas cifras, que son también algo que nos puede dar un parámetro de que las cosas no están yendo como se está diciendo. Entonces sí tenemos que ser como más críticos en eso y son datos oficiales, no son datos que yo inventé. Los invito a revisar este documento que les comento y ahí encontrarán algunos datos para ver esto y qué es real, ¿no? Entonces ahorita en el otro momento, pues sí, ampliamos más información. Gracias. Gracias, Alfonso. Adelante, Selene, tu comentario antes de que pasemos al siguiente tema. Bueno, rápidamente, lo que yo quería resaltar un poco es precisamente que el informe marca muy
en una pauta muy, muy grande, que lo que quiere evitar es que a la población vulnerable se le estigmatice, se le etiquete, ¿no? Y por ende o por consecuencia, pues se le discrimine. Eh, no está buscando una homogeneidad, sino un respeto por parte de toda la sociedad, precisamente de esta población. Y yo creo que las medidas que se han estado tomando no nada más se deben de enfocar únicamente a las poblaciones específicas que son vulnerables, sino debe de ser general, ¿no? Aquí habla en el informe mucho sobre los valores sociales, sobre que las sociedades sostenibles deben de tener esta condición indispensable de ser responsables al respetar los derechos de estas minorías, ¿no? Y que si precisamente estas mayorías no tienen este margen de respeto, porque por estereotipos toda su vida no lo han seguido, eh, se tiene que trabajar, que es un trabajo arduo, va a ser un trabajo difícil, claro que sí, porque estamos hablando de cambiar una idea muy bien sembrada de hace generaciones atrás. Y va a ser un trabajo bastante difícil, pero que se tiene que comenzar a llevar a cabo. Y creo que estas medidas deben de tomar en cuenta esto también. Gracias, Elene. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que pues está ligado también con el informe GEM, y se trata del mensaje de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, un mensaje que se dio el día 8 de julio a las 11 de la mañana. Había despertado pues mucha expectativa, ¿no? Porque al principio se pensó que iba a ser un diálogo entre el secretario de Educación y pues docentes, supervisores, directores, y finalmente pues terminó siendo pues un monólogo del secretario y una participación de otro maestro, ¿no? Pero realmente no hubo una interacción entre la comunidad. Se dice que se recibieron más de 20,000 preguntas en la SEP, lo cual pues la verdad yo dudo mucho que alguna vez se dé respuesta a todo lo que se preguntó. Bueno, en este informe, en este mensaje que duró más o menos 2 horas, estuvo presente Javier García Diego, presidente de la Academia Mexicana de Historia. Habló sobre José Vasconcelos y sus contribuciones a la educación. Y bueno, hubo bastantes puntos interesantes a resaltar. Y me gustaría pues pedirle a Víctor que nos comente sus impresiones sobre este mensaje del secretario de Educación. Adelante, Víctor. Audio ahora no silenciado. Voy, claro. Bueno, pues ya que nos presentas, nos describes el video que fue que será, bueno, fue hace 2 días, el miércoles. A mí lo que me gustaría resaltar es el discurso de 20 minutos, de 15 minutos más, no, perdón, de unos 10 o 12 minutos que hace el secretario respecto a la perspectiva de la inclusión y a los que él denomina o etiqueta como extremistas por situarse o en un lado o en otro, y de quienes dice que le tienen miedo al contacto entre las diferencias, que están radicalizados y radicalizantes y son radicalizadores, y pone ejemplos, para mi gusto, muy desafortunados entre una persona del estado de Chiapas y una persona del estado de Chihuahua, pues muy cargada de estereotipos, de prejuicios, y que finalmente ni como servidores públicos y menos como secretario de Educación, pues debemos ni podemos hacer. Pero lo que me parece más interesante, más importante es vincular los comentarios que hizo y tratar de entender el trasfondo. Él pone el ejemplo de las diferencias y los conceptos de país y de nación,
y al final de cuentas terminan con la idea de que la inclusión nos tiene que llevar a ser un mejor país. No tiene que llevarnos a ser mejores naciones que convivan entre sí, sino que nos tiene que llevar a ser un mejor país. Y desde las mismas definiciones que él utiliza, son el aspecto de la invisibilización de las diferencias, la absorción de los grupos minoritarios, que también lo pondremos en cuestión eso de los grupos minoritarios, la absorción de los grupos minoritarios por el modelo hegemónico, por la cultura dominante, y me parece, si no me equivoco, que este discurso del secretario es una reacción a este documento, a este informe del Global, porque se va de lleno a decir que quienes no están a favor de la inclusión y de la inclusión que él se abandera desde su gestión, son extremistas, ¿no? Y que son gente que le tiene miedo al contacto, al contacto entre las diferencias. Entonces, a mí me parece muy interesante y quiero poner la alerta justamente en este discurso, porque el discurso de la inclusión ha penetrado de tal manera la educación especial y se ha autolegitimado que lo ha llevado a un estado deplorable. Sin embargo, no es desconocido que desde hace tiempo, con el mismo discurso de la inclusión, están tratando de meterse con la educación indígena, ¿no? Y parecen, no los principios, pero parecen otros intentos más de legitimar un discurso para pasar a trastocar las mismas identidades colectivas y las mismas identidades específicas para convertirlas nuevamente en estos intentos de el pensamiento único, del ser único, del comportamiento único, y ahí está atravesado el discurso de la interculturalidad también, ¿no? Entonces, por ahorita ahí le dejo. Conmemoración del video. Gracias, Víctor. Sí, sin duda, lo que tiene que ver con educación indígena también es una señal de alerta, ¿no? De lo que viene para educación indígena. Educación especial, pues bueno, ya está más avanzado en este proceso en el que pues está utilizando la inclusión como una herramienta, ¿no? Para destruir la educación de estos grupos. Danae, tus comentarios respecto a las declaraciones del secretario de Educación. Pues, ¿por dónde empezar? Es difícil. Porque no todo fue malo, ¿no? Tampoco hay que decir que todo fue malo. Yo creo que fue bueno para recordarnos lo que nos ha dicho otras 7 veces anteriores. Pero sobre todo, yo creo que hay muchos puntos a destacar. Se empieza, y creo que es una duda que se tuvo entre muchos docentes y que yo en diferentes blogs de maestros que hacen en vivos, que opinan y demás, se hace la pregunta de por qué no se abrieron los comentarios. Como tú bien los decías, ¿no? Se pensó que iba a ser un diálogo en donde los maestros iban a poder participar con sus preguntas, con sus, con las dudas que tuvieran, pero finalmente se cerró el chat. Él explica que fue debido a que no se iba a pausar el chat, que no iba a dar tiempo para resolver las dudas, entonces mejor se cierra. Eso fue algo, ¿no? Que ya van varios docentes que incluso en la página, ustedes compañeras lo han visto, mencionan que no se ha sostenido ningún diálogo real, a pesar de que sí hace videos y sí continuamente en las juntas de consejo técnico manda un mensaje, pero nunca ha habido un intercambio
que no se ha medido por la SEP, ¿no? Como estas mesas de diálogos en los que se invitan a muy pocos supervisores, a pocos directores y que también pues se van seleccionando. Y esta es la primera duda que surge. Lo segundo es que, bueno, presenta sus orquestas, no se escucha el audio, fallas técnicas, ¿no? De repente por ahí empezaron a hacer algunos memes, ¿no? Que decía de que iba a capacitar en tecnologías y que pues no había buen uso de la tecnología. Yo creo que esto no se le puede tampoco acusar totalmente a él, porque creo que muchos hemos sufrido el que se recargue el internet y que estén pasando estas fallas técnicas. Yo creo que ahí sí debemos de serenizarnos un poco como docentes y ser flexibles a cualquier tipo de errores de red que pueda pasar. Después, como dice Víctor, nos menciona sobre que no seamos extremistas. Lamentablemente, los sexenios pasados hicieron que tomáramos ya posturas extremas, ¿no? Ya no somos un México neutro. Creo que eso también tiene que ver con la política que hemos estado manejando, con los presidentes, con todo el poder que hay, pues ya no permiten al ciudadano que elija medias tintas y somos el resultado pues de todo el daño que nos han ido haciendo como sociedad. De repente el discurso del secretario junto con el informe de la UNESCO deja de ser responsable al gobierno para pasar a ser responsable al ciudadano, que si bien tiene mucha responsabilidad, también el Estado desde su estructura tendría que cumplir con proporcionar lo básico para que se pudiera desarrollar el ser humano y en este caso los docentes. Habla acerca de un acuerdo del ISSSTE, ¿no? Que se va a tener para los profesores de mayor riesgo, pero bueno, entonces vamos a dejar que nuestros compañeros, que algunos a punto de jubilarse, estén frente a niños que vienen que no porque la escuela esté en la GAM, quiere decir que todos los alumnos vienen de la GAM. Hay alumnos que vienen del Estado de México, hay alumnos que vienen de diversos municipios que sus papás van a trabajar a lugares cercanos, a oficinas de la del Valle y gente que viene desde Texcoco, desde Nesa. Toda esa movilidad que tiene la Ciudad de México puede perjudicar no solamente para que haya un rebrote, sino para que profesores y profesoras pues queden desprotegidos totalmente, porque ahí lo único que menciona es que hay un acuerdo con el ISSSTE. Yo no sé por qué es algo a destacar, si eso se supone que debe de ser, ¿no? Es una dependencia que atiende al personal de gobierno, pero que dice él que pues si te enfermas te van a atender de inmediato, pero eso no garantiza que vivas, ¿no? Entonces es tirarnos a la población al ruedo, pero también a los docentes al ruedo y exponer a sus familias también de nuestros alumnos, que muchos alumnos, ustedes lo saben compañeros, los recogen y los llevan sus abuelos, sus abuelas, porque los papás están trabajando. Y ahora con toda esta crisis económica que se va a venir, pues no dudo que sea más profunda la brecha que va a haber sobre la desigualdad. Habla de muchas cifras que nadie sabe de dónde se recuperan, eso es algo grave. Pareciera que no estamos llevando el mismo contexto y pues habría que ver qué plan realmente han hecho, ¿no? Porque como lo decía, pues no nos dijo nada nuevo, solamente es una paráfrasis de la paráfrasis de la paráfrasis, pero no nos dice qué va a pasar. Nada que no esté en el sentido común del docente es algo nuevo que haya dicho. Gracias, Danae. Selene, si nos compartes tus comentarios respecto pues a esta, yo diría desafortunada mensaje, porque pues yo solo veo ahí pues simulación y como dice Dana, pues lo que ya sabíamos, ¿no? Realmente no hay algo, bueno, yo creo que lo más significativo fue pues el haber llamado extremistas a todos aquellos que pues cuestionamos su modelo
que además él ni siquiera dijo inclusión, sino dijo integración, ¿no? Entonces eso quiere decir que pues tampoco tiene como muy clara cuál es la diferencia entre estas dos políticas. Adelante, Selene. Pues sí, desafortunado, muy desafortunado mensaje, porque efectivamente, como lo menciona Dana, es precisamente el ir en contra de lo que inclusive menciona el informe que ya estábamos planteando, ¿no? Primeramente, el tener un diálogo, el tener un contacto con todos estos agentes que, que son parte de estas políticas. Y aquí no se ha tenido, ¿no? Desafortunadamente aquí no se ha tenido. Este mensaje fue una prueba más de cómo no se ha tenido y se seguirá sin tener. Para mí lo más desafortunado fue la forma en cómo dio a entender el que se tiene que respetar las diferencias. El mensaje de que se tiene que respetar las diferencias es muy rescatable, pero desafortunadamente en el mismo discurso, el secretario de Educación recurre a etiquetar a toda la población mexicana en tres grandes esferas, que son, según él, la esfera criolla, la esfera indígena y la esfera mestiza. Una etiqueta que va más basada en lo económico y en cómo se les ha dificultado a cada una de ellas el acceso no solamente a la educación, ¿no? Sino también ya sabemos que en otro tipo de espacios. Entonces, algo que va en contra, como lo mencionaba anteriormente también, en las recomendaciones que se mencionan en el informe, ¿no? El evitar, el etiquetar a más que nada a la población vulnerable. Y es muy desafortunada la forma en cómo él lo realiza, ¿no? Es increíble para mí el escuchar un discurso oficial con este y hacer mucho énfasis en que a los extremistas les van en contra o están en contra o les molesta la integración. Ojo, él mencionó integración, no inclusión. ¿Qué es la inclusión? ¿Cómo se va a lograr en un país? Y en este caso en México. Gracias, Elena. Tuvimos algunos problemas con el micrófono y la imagen de Selene, pero le damos la palabra a Alfonso. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo quiero rescatar 2 puntos. Uno también de ellos, y es interesante y que también hubo mucha expectativa, fue esta situación de las evaluaciones, ¿no? Porque también mucho se habló de quitar esas evaluaciones punitivas, ¿no? Y ya vamos para este siguiente ciclo escolar y no se ha visto reflejado también en los salarios de los docentes, ¿no? Hablando de evaluaciones de promoción en esa tan llamada horizontalidad y verticalidad. Entonces, y no se dijo nada. Además, ya quedó suspendido porque no se ha aprobado el presupuesto otra vez este año. Entonces, se van a volver a lanzar las convocatorias hasta iniciando el ciclo escolar y hasta el siguiente año, ¿no? 2020-21, podremos ver el reflejo de ese, pues también de ese concurso, porque nada más fue por nosotros, el mismo gobierno lo puso. Entonces, me parece que también eso es un tema que se tiene que platicar. Y bueno, de una vez lanzo la invitación. El próximo miércoles tendremos una charla sobre estos procesos de evaluación y hasta dónde vamos como educación especial, ¿no? También para que por ahí nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y el otro punto tiene que ver con igual, a mí me gustan los números, entonces estos comentarios desatinados para hablar de los que están en contra de lo que persigue el Estado, ¿no? Esta situación, pues también me parece que es de análisis y los números nos pueden respaldar. Estaba checando el ENADIS 2017, que es
Es la encuesta nacional de discriminación 2017 y nada más para algunos elementos que por aquí me resultan interesantes. De todas las personas con discapacidad mayores de 18 años, se encuentra que el 25% de las personas se sienten discriminadas en servicios médicos, en calles y transportes y en familia. Esto quiere decir, esto nos habla de las garantías del sistema para poder garantizar estos elementos para las personas con discapacidad y que no se tienen al 100%. Y en las personas indígenas es el 20%. Y fíjense, también hay unas preguntas también que les hacen con respecto a cómo se siente la población tanto indígena y con discapacidad con respecto a sus derechos. Y aquí el 49%, la población indígena manifiesta que no hay un respeto a sus derechos, ¿no? Donde también manifiestan problemáticas principalmente para obtener empleo, que es el 20.9%, y 16% pues también la falta de recursos económicos. Y en las personas con discapacidad del 48%, pues también dice que tiene problemáticas en la asequibilidad y también el 30% en la falta de oportunidades para buscar empleo. Y otro dato que también me gustó fue el de jóvenes, porque si estamos hablando de que se supone que se está garantizando la educación básica, el 36% de los jóvenes mayores de 18 años, algo que de las problemáticas que enfrentan es el 33% en adicciones y el 20.5% es en oportunidades para seguir estudiando. Y eso va en relación al comentario que hice hace ratito. No hay garantías también de esa continuidad en los estudios de las personas, ¿no? De los jóvenes. Y si hablamos de personas con discapacidad, también si vemos los datos, por aquí los tengo, fíjense, en la educación, hablando de educación, en niños de 3 a 5 años, se logró Están rotos, no sé si... el 63%. Ahorita me los voy a... El 63%, había nada más, faltaba el 63% de cobertura, ¿no? De que estuvieran los niños de preescolar en las escuelas. Entre 6 y 14 años, en 2015, se logró el 96.2% de asistencia a la escuela. Pero fíjense, de 18 a 24 años, la cifra, y falta un hueco, porque nos faltan los niños que están entre 15 y 17 años, y no los mencionan. Pero entre 18 y 24, hay solamente en la escuela el 31.5% de población que está estudiando. Entonces, eso nos habla también de que no se ha garantizado desde el Estado todo este discurso político sobre esta educación que debe de ser pública, gratuita y además obligatoria, ¿no? Entonces, esos datos están. Y fíjense, y hablando de los prejuicios que también existen en torno a esta situación, pues también se piensa que los pobres, aquí hay una pregunta, los pobres se esfuerzan poco para salir de la pobreza y la mayor parte de la población piensa que el 42% de hombres, que sí es cierto, y el 37.7% las mujeres. La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura, pues también hay un porcentaje de 36% y 33% en mujeres. Y sobre las personas de discapacidad, que si son de poca ayuda para el trabajo, y se piensa que el 25% y 24% de las mujeres sí consideran que pues son de poca ayuda para el trabajo las personas con discapacidad. Entonces, si vemos la parte estructural con relación a todas las oportunidades que se brindan, eso también abona que los prejuicios existentes en la cultura también del país, pues se nos reflejen este tipo de información. Entonces no podemos ocultar lo que está ahí, entonces no podemos decir que estamos en contra de la inclusión. Creo que hay bondades en ese aspecto, pero no están ahora, por hoy, todas, desde la parte estructural, nada más en la parte, medianamente en la parte legislativa, pero en la parte estructural no se están cumpliendo todos estos planteamientos que el propio Estado nos ha brindado. Y como decía hace ratito Dana, se le deposita la responsabilidad a la escuela, a los maestros, de que sean los garantes de que se apliquen estas situaciones. Hasta ahorita sería todo. Gracias. Gracias, Alfonso. Sigue Danae y después Víctor. Sí, yo ya nada más para cerrar mi participación,
quiero mencionar algo muy importante que dijo Selene y que voy a recalcar, que no se venda la multiculturalidad como bandera de inclusión. Corremos el peligro que con estas banderas de inclusión, de ser un ciudadano del mundo y todas estas ideologías desaparezcan y dejen de visibilizar a los grupos que siguen siendo vulnerados, pero que ahora con el pretexto de la inclusión y que queda en el papel, pues ya no son vulnerados, ¿no? Porque dicen todos vamos a ser amigos felices y abracémonos y cosas de ese estilo, ¿no? Pero pues la realidad, de la teoría a la práctica es muy distante. Yo escucho muchas veces defensa de los propios maestros especialistas hacia la inclusión y se los volvemos a decir, hablo por todo el equipo, nosotros no estamos en contra de la inclusión educativa, estamos en contra de la educación, de la inclusión política, en la que no hay estándares para cumplir con esta propia inclusión, porque lo dice la UNESCO. Todo lo que se habla aquí y se dice aquí está fundamentado en una bibliografía que antes de nosotros hacer estos videos nos ponemos a leer. Entonces, para esos docentes que nos mandan a investigar, pues yo les diría que están totalmente abiertos a un debate, a que platiquemos y nos platiquen sus realidades y por qué nos mencionan que estamos mal, que nosotros no venimos a decir si estamos mal o estamos bien, venimos a exponer la información que hay, la información pública que hay y que si se sentaran a leer pudieran darse cuenta de la realidad que está pasando. Si quieren hacer caso omiso y creer a Teletón y creer a CONAFE y creer al secretario de Educación, pues está bien, ¿no? Cada quien tiene su criterio amplio o limitado, pero pueden acceder a estos documentos y leer esta información que estamos dando. Las estadísticas que maneja Alfonso son estadísticas que, si no me equivoco, el compañero se puso a investigar. Es una persona que maneja datos duros y que siempre está al pie de cañón, ¿no? Entonces, todo esto de la inclusión, a nosotros no estamos en contra de la inclusión educativa, porque la inclusión educativa habla que se debe de atender a la diversidad sin desaparecer lo que ellos son, sin dejar de nombrarlos como grupos indígenas para su propia dignificación, para lograr su identidad. Nosotros lo hablamos con resiliencia. No podemos ser entes que vayan ahí sin una identidad, no. Todos tenemos una identidad, todos pertenecemos a un grupo, incluso los que no se adaptan están en un grupo socialmente, que ellos mismos eligen. Entonces, que no nos vendan y no les vendan la idea de que la multiculturalidad es lo mejor y que va a funcionar y que la inclusión no, porque desafortunadamente políticamente se está dejando de visibilizar a las diversidades, porque si se les deja de visibilizar, deja de haber presupuesto, y si deja de haber presupuesto, se deja de gastar en eso. Así que analicemos un poco la política y no la ideología, porque eso es lo que Educación Especial hoy se dedica a hacer. Gracias, Danae. Adelante, Víctor. Sí, también para cerrar mi participación de este día, quiero hacer pues dos comentarios breves que me parece importante de tomar en cuenta. Uno de ellos es que lo importante de las políticas en tanto leyes, reglamentos, normativas, modelos educativos, es decir, todo el discurso oficial y todo lo que está escrito, a mí me parece que no está en lo visible, sino está en lo que queda detrás, en lo que nos deja ver tras líneas. Es bien importante ir entendiendo que no todo lo que dice inclusión es inclusión, que no porque tenga el apellido de educación inclusiva es inclusiva, porque diga modelo inclusivo es inclusivo, porque diga aulas, escuelas inclusivas son escuelas inclusivas,
o aulas inclusivas. Hay aulas inclusivas, o porque diga docentes inclusivos. Es decir, lo inclusivo no está en el apellido, sino en la descripción de lo que pasa ahí. ¿Cómo se describe a un sistema que se auto llama inclusivo? ¿Cómo se describe una política que se llama inclusiva? ¿Y cómo se describe a las escuelas que les llaman escuelas inclusivas? Es decir, a mí me parece bien importante ir entendiendo que el hecho de que las cosas digan inclusivo o incluyente ni garantiza nada y abre más la ambigüedad para que poco a poco se sigan perdiendo las capacidades de respuestas institucionales a las distintas necesidades de las personas. Si nosotros queremos cuestionar, cuando nosotros ponemos en cuestión esto es inclusivo, ¿quién participó? Inclusivo, ¿responde a las necesidades particulares? Inclusivo, ¿se desprende a las imposiciones institucionales? Entonces, no podemos creer que por el hecho de que las cosas digan inclusivas, lo son. Eso por un lado, y mi segundo comentario va en el sentido de que tengamos cuidado en que estos mismos discursos que vienen emparejados con el de la inclusión, como el de los derechos humanos o el de barreras para el aprendizaje y la participación, se conviertan en justificantes desde la escuela para que el Estado no ponga atención en las problemáticas estructurales que hay en cada uno de los sistemas de conformación social. Las problemáticas en cultura, en salud, en economía, en vivienda, etcétera, ¿no? Porque es más fácil entonces decir que un niño pertenece a una familia que está en pobreza extrema, pero en la escuela no se le niega el derecho a la educación y que la escuela rompe con esas barreras y elimina esas barreras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que ciertamente el niño llega a la escuela, pero el Estado en su conjunto no atiende la situación de pobreza de esa familia. Y entonces no mejora la redistribución de los recursos para que esa familia gane más dinero y puedan salir del estado o de la situación de pobreza, ¿no? Se dice, las escuelas son accesibles. Sí, pero ¿qué pasa para que una persona con discapacidad motriz llegue a esas escuelas cuando no tiene autos propios? Incluso cuando tiene autos propios, ¿qué es todo lo que sucede previo a lo de la escuela? Y en ese sentido va el comentario, a que tengamos bajo sospecha, bajo vigilancia, cuál es el efecto que tienen estos discursos y en los que nosotros también, consciente o inconscientemente, hemos caído y nos dejamos llevar por ellos, ¿no? Yo creo que las cosas están, el estado de las cosas, la situación actual está bastante compleja, y pues necesitamos, se requiere de la participación crítica de las maestras y los maestros. De otro modo, no hay manera de que las cosas cambien. Y sobre todo porque estamos en un momento político donde la imagen de Andrés Manuel López Obrador es apabullante. Y entonces, en automático, esa imagen de Andrés Manuel le da credibilidad a lo que está ocurriendo en una sola parte del gobierno, que es el sistema educativo. Y no hemos alcanzado a tener las lecturas políticas de que dentro del la misma estructura y que dentro del mismo gabinete están ocurriendo cosas que no coinciden con el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Porque si nosotros revisamos, por ejemplo, la iniciativa que él mandó el 10 de diciembre del 2018 en materia educativa, pues de esa iniciativa que mandó el Ejecutivo, entre la intermediación del Legislativo, de la Secretaría de Educación Pública y los grupos empresariales, pues quedó nada. O sea, quedó completamente borrada la iniciativa que había mandado el Ejecutivo en su conjunto, por lo menos Andrés Manuel, porque salía a título de él. Entonces, es importante que hagamos esas lecturas y que entendamos que necesitamos empujar y que necesitamos darle la misma fuerza a quienes toman las decisiones
para que quienes no avanzan en el camino de la transformación hacia el bienestar, pues no estén ahí. No es, creo que no es una situación tan fácil, pero sí podremos ir aventurándonos a hacer pequeños ejercicios, a orientarnos hacia allá, y creo que ahí están los primeros pasos, ¿no? Entonces, pues sería todo. Gracias, Víctor. Alfonso, adelante. Ya, perdón. Sí, yo también quisiera complementar con lo que decía Víctor y tiene que ver con la propia legislación que tenemos, donde al hablar de inclusión, pues es también defender estas características particulares de cada persona dentro de la escuela y atender sus necesidades a partir de ello, ¿no? Y en ese sentido, creo que también se corre el riesgo, ¿no? Bajo este discurso, que esas defensas de los derechos de los propios grupos vulnerados en ellos, ¿no? Porque ha sido también una situación histórica, queden también olvidados o distanciados, porque si bien es cierto, tenemos también en esta lucha de la ley para la protección de los niños con discapacidad, las personas con discapacidad, perdón, o también la que habla sobre esta protección de los derechos indígenas, pues entonces se invisibilice. Y creo que también no va por allí. Entonces, el propio, regresando al documento primero, que fue también tema de discusión de hoy, habla sobre esta parte, ¿no? No descuidar y no desatender esas características que los hacen también únicos y que los hacen parte de una propia cultura. Y eso también es inclusión. Entonces, no estamos en contra de ella, pero sí es un llamado a poder centrar el foco en estos espacios vacíos desde la parte estructural, pero y también en lo cultural. Pero entonces ahí es donde tendremos que repensar toda esta parte, reflexionar en estas situaciones y como decía Víctor, pues empujar a que todos esos planteamientos, ¿no? De estos discursos, de estas oratorias también tan maravillosas que han entrado en este nuevo gobierno, pues también se cumplan, porque eso también es un derecho que también tenemos y tenemos que exigirlo. Entonces, desde ahí sería mi comentario final. Gracias. Gracias, Alfonso. Gracias, Selene, Danae, Víctor. Creo que ha sido una discusión muy enriquecedora. A mí me gustaría comentar, pues ya para cerrar, que es muy difícil o prácticamente imposible hablar de inclusión cuando las políticas, el diseño de las iniciativas, las reformas, las estrategias y todo lo que afecta a, pues no solamente a las personas con discapacidad o a los indígenas, sino a todos los grupos, pues están basadas en la opinión de personas que no pertenecen a esos grupos, ¿no? Entonces, se trata siempre de gente académica, de legisladores, pues que toman decisiones desde sus escritorios, que toman decisiones pensando siempre en el beneficio. No es un secreto que, pues que uno de los objetivos de estas reformas educativas y de la presencia de Esteban Moctezuma en la SEP, pues es avanzar más en la privatización de la educación y hacer todos los negocios posibles derivados del derecho a la educación, que ya ni siquiera se reconoce como un derecho, sino ya se habla de un servicio o de un bien público, ¿no? Entonces, pues lamentablemente existen todavía muchos maestros y maestras, muchos papás, pues que siguen creyendo que estos cambios en materia educativa son favorables, ¿no? Y la realidad nos muestra otra cosa. Entonces, a mí sí me gustaría invitarlos a, pues como ya han dicho mis compañeros, pues a ver lo que está sucediendo en la realidad, más allá de lo que nos dicen en los videos y más allá de lo que nos dicen los documentos oficiales, y pues hacer un análisis crítico de los cambios y de cómo se ha venido desmantelando y privatizando pues no solamente la atención a personas con discapacidad, sino pues a todos los grupos llamados vulnerables, ¿no? O llamados minoritarios, que realmente si hiciéramos una suma de todas las personas que integramos esos grupos llamados minoritarios, pues resultaríamos ser más que los que se encuentran del otro lado de la balanza, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que siguieron esta mesa de discusión.
los invitamos a pues seguir atentos a las actividades, a compartir los videos, a dejarnos sus comentarios y a participar. Y pues buenas noches a todos y muchísimas gracias. Espacio silenciar. Listo ya, ¿verdad? Ya hay que terminar la